¿Quién es un consejero genético especializado en cáncer? Un consejero genético es un profesional de la salud que ayuda a evaluar los riesgos de la genética en las personas y en las familias para tomar decisiones respecto al tratamiento, potenciales diagnósticos de cáncer. ¿Cómo influyen los antecedentes genéticos en el riesgo de desarrollar cánceres de la sangre en los latinos? Los antecedentes genéticos son muy importantes en el desarrollo de cáncer. Generalmente personas que tienen diferentes mutaciones o variaciones en la genética influyen en el tipo de cáncer de las células de la sangre que desarrollan. Un ejemplo importante es cuando hay una pequeña mutación en un gen, es decir, una letra por otra letra en una variación que llamamos variaciones genéticas que cambian respecto a la población, en este caso la población latina, que le da mayor susceptibilidad para desarrollar este tipo de enfermedades o cáncer en la sangre. Y muy importante es tratar de entender estas variaciones en cada persona para decidir los tratamientos que se deben de hacer y más que nada encontrar potenciales diagnósticos a este tipo de cánceres. ¿Existen cambios genéticos específicos que sean más comunes en los latinos con leucemia o linfoma? Efectivamente, existen cambios genéticos específicos en latinos que tienen leucemia y linfoma, y específicamente de estos cambios genéticos causan este riesgo elevado en esta población. Un ejemplo importante es el LLA, leucemia linfocítica aguda, en el cual tenemos genes como el ARID5B y el GATA3 que están en esta población y son los causantes de este riesgo muy predominante en latinos. Tenemos otro tipo de enfermedad como lo es la leucemia mielocítica aguda, LMA, en la cual cuando tienen estas mutaciones, estos cambios genéticos en este gen en particular, la susceptibilidad y riesgo a esta enfermedad aumenta. Los linfomas, de la misma manera, existen mutaciones en la reparación del DNA y sin reparación, estos genes causan incremento de riesgo de esta enfermedad. En general, tenemos que estudiar más estos riesgos, estos cambios genéticos para tratar de diagnosticar de una mejor manera a la población latina. ¿Cómo afecta la mezcla genética de los latinos europea, indígena y africana al desarrollo y progresión de los cánceres de la sangre? La mezcla genética de los latinos está influida por la parte genética de los europeos, los indígenas y los africanos, si tomamos en cuenta las superpoblaciones identificadas en ciencia. Y muy importantemente, de estas poblaciones se relacionan con mutaciones, es decir, cambios genéticos que incrementan el riesgo de enfermedades y cánceres en la sangre. Uno de los riesgos importantes que se han identificado es el LLA en cuanto a genes y variantes que aumentan el riesgo solo por tener estos genes en este continente, es decir, su origen indígena. Ahora, tenemos riesgos como mutaciones en el gen TP53 cuando está relacionado a la progresión y el crecimiento de estas células cancerígenas. Este TP53 gen generalmente lo que hace es activa otros genes para producir este riesgo y esto lo vemos más comúnmente en poblaciones latinas. Finalmente tenemos el tratamiento. Existen genes como el TMT, TP, TM, en cuanto a que cuando la gente va a quimioterapia, solo por tener cambios genéticos en este gen, disminuye el beneficio de estos tratamientos. Finalmente, la epigenética, en cuanto a que la gente empieza a tener diferentes adaptaciones con el medio ambiente y sus genes latinos, ocasionan
que esta adaptación muchas veces se lleve de una manera diferente a otras poblaciones y recabando diferentes riesgos. Por lo tanto, es importante entender esta mezcla tan importante de los latinos y los genes que provienen de diferentes poblaciones para enfocarnos en personalizar los tratamientos y diagnósticos en esta comunidad. ¿Existen diferencias en la respuesta al tratamiento de cánceres de la sangre entre latinos de diferentes orígenes nacionales debido a factores genéticos? Definitivamente existe diferencia entre cada subgrupo dentro de la población latina. Tenemos subgrupos de personas de diferentes países en los cuales tienen una diferente susceptibilidad para generar cáncer, que puede ser relacionada con variaciones genéticas, que puede ser relacionada como estas variaciones genéticas se relacionan con el ambiente, es decir, con la geografía, el nivel del mar, si están arriba o abajo el nivel del mar, esto afecta la oxigenación, esto afecta la adaptación, la dieta, que también es muy importante, las relaciones sociales, y todo esto influye en la susceptibilidad para ciertos cánceres de la sangre. Ahora tenemos esta susceptibilidad para lo que viene siendo el desarrollo de mutaciones que afectan en la progresión del cáncer de sangre, que también es importante. Y la otra muy importante es el tratamiento. Ciertas subpoblaciones dentro de la comunidad latina tienden a metabolizar más rápido ciertos medicamentos, ciertas quimioterapias que otras subpoblaciones, y ciertos subgrupos tratan de adaptarse a ciertos medicamentos, por ejemplo, porque no los toleran bien en general, y esto relacionado a genes que son muy comunes en ciertas subpoblaciones. Es decir, es muy importante entender la personalización para el tratamiento de cáncer basado en estas variaciones genéticas. ¿Cómo pueden las pruebas genéticas ayudar a personalizar el tratamiento de los cánceres de la sangre en pacientes latinos? Las pruebas genéticas son indispensables para ayudar a la personalización del diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las personas, especialmente de los latinos, y por esta mezcla de las poblaciones que tenemos en esta especial población de latinos. Ahora, importantemente, la medicina de precisión, que es basada en estas pruebas, puede identificar riesgos, identificar mutaciones en genes importantes donde tenemos medicamentos que podemos utilizar, como el FTL3, en el cual podemos encontrar diferentes inhibidores para genes que se muestran mutados en ciertas personas. Pero para entender y para saber si estos cambios están afectando a las personas, estas pruebas genéticas son los que nos ayudan a saber. Otro tipo de información importante de estas pruebas genéticas es entender si existe algún tipo de metabolismo que se está llevando dentro del consumo de medicamentos. Es decir, algunos medicamentos no bien tolerados por algunas personas que tienen estos cambios genéticos pueden ocasionar toxicidad, es decir, pueden ocasionar un tipo de agresión a las células que no tienen cáncer, es decir, las células normales, y eso también es importante. Finalmente, la personalización del tratamiento es importante para adaptar a las personas, ayudarlas a que se adapten al mejor tratamiento de acuerdo a sus niveles de riesgo, es decir, de acuerdo a estos cambios genéticos en cada paciente. Y a esto le llamamos medicina de precisión. ¿Hay síndromes hereditarios de cáncer que aumentan el riesgo de cánceres de la sangre en la población latina? Efectivamente, tenemos diferentes síndromes hereditarios que incrementan el riesgo y la predisposición a cáncer. Un ejemplo sería cambios genéticos en un gen llamado TP53, que está relacionado con leucemia y enfermedades en la sangre. Tenemos otros tipos de síndromes que están relacionados a otros cambios en genes como el BRCA1, BRCA2, aunque estos genes muchas veces más asociados
a cáncer de mama, cáncer de ovario. Se ha encontrado que también tienen una cierta relación con leucemia y linfomas. Interesantemente, tenemos muchos síndromes como el síndrome de Lynch, cuando los genes que reparan el DNA de las personas son afectados, y esto genera muchísimas enfermedades y predisposición a cáncer. En general, es muy importante consultar con el consejero genético cualquier tipo de dudas que tengan sobre estos síndromes, debido a que es muy importante, no nada más para la persona que está experimentando esta enfermedad, sino para las futuras generaciones. ¿Cómo la investigación genética actual está ayudando a entender mejor los cánceres de sangre en latinos? La investigación genética juega un papel crucial para entender estas variaciones genéticas dentro de las poblaciones de latinos. Y latino por latino, en medicina de precisión, estas investigaciones genéticas están encontrando particularidades en donde cierto tratamiento y diagnóstico para cada persona es básicamente estudiado para proveer la mejor opción a cada individuo. Y esto se le llama medicina de precisión. Ahora, la investigación genética a partir de nuevos estudios y nuevas tecnologías está identificando biomarcadores, es decir, genes en la población latina que hace que las personas latinas sean más susceptibles a ciertos cánceres. Algo muy innovador es el uso de inteligencia artificial para integrar lo que es los biomarcadores, estas variaciones en los genes, estos cambios en los genes, más la clínica, más los datos sociales, es decir, interacciones sociales y el medio ambiente, para encontrar la mejor manera de personalizar el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento en cada persona latina.